Somos E-News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros, una nueva hora comienza, momento de revisar como de costumbre en esta pantalla los títulos de lo que hoy es noticia y lo que más se ha hablado. Empezamos con Argentina, el gobierno convoca una mesa de diálogo con gobernadores tras llevarse a cabo la segunda reunión en esta importante jornada. Detalles enseguida, nos vamos de Argentina directamente hasta Brasil, crece la expectativa por la sentencia contra el expresidente Jair Bolsonaro, la compartiremos en vivo con usted este viernes. Todos los detalles acá, en esta señal. De Brasil, directamente hasta Venezuela, el chavismo debatirá la transición al pueblo en armas en medio de lo que es la tensión máxima entre Estados Unidos y Venezuela y este despliegue antinarcótico desde el país norteamericano. Un título más para compartir con usted. Israel. El premier Benjamín Netanyahu ha recorrido Jerusalén tras el brutal atentado terrorista que ha dejado lamentablemente al menos 6 víctimas fatales y una cuarentena de heridos. Todos los detalles acá. Son varios los días que han transcurrido desde que ha desplegado el presidente de los Estados Unidos este plan antinarcótico, enviando estos buques de guerra, la operación del escuadrón anfibio, lo que han sido estas amenazas barras advertencias, como usted prefiera verlo, por parte del presidente Donald Trump, al que le preguntan insistentemente, ¿está usted decidido a contrarrestar los efectos de estas agrupaciones como el Cártel de los Soles, los narcotraficantes desde territorio venezolano? Entonces, él dice, lo deja ahí con la estrategia de loco, ¿no? Ya esto lo hemos conversado en otras oportunidades, esta capacidad, ¿sí?, del presidente Donald Trump, que ha sido utilizada en otras oportunidades, de no dar una respuesta específica, sino dejando que ambas opciones pueden estar. Cuando le preguntaron si él iba a accionar en territorio venezolano para ir en contra de este grupo, el Cártel de los Soles, según información de los Estados Unidos, liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, y ese que él dice, ya ustedes verán. Y esta es la actitud que se le vio en otras tantas oportunidades, con Israel, con Rusia, por ejemplo. Ahora, en medio de lo que ha sido esta incertidumbre que ha dejado las respuestas de Donald Trump, lo que hemos visto es su accionar. Se vieron aviones sobrevolando sobre Guyana, lo vamos a mirar en pantalla en este momento, estos aviones que usted ve. Bueno, esto se da en el medio de lo que es un Trump evaluando, ¿sí?, si va a ir a atacar a los cárteles en suelo venezolano en medio de esta creciente presión sobre Nicolás Maduro. Donald Trump está considerando distintas opciones militares. Al ser consultado sobre la posibilidad de atacar a estas organizaciones dentro del territorio venezolano, él brindó una respuesta evasiva sin confirmar, pero tampoco sin negar ningún tipo de operación. Según se ha revelado, las medidas forman parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar a Nicolás Maduro, al que Washington vincula directamente con el narcotráfico y el terrorismo. El antecedente inmediato fue el ataque mortal del martes contra un supuesto barco que transportaba drogas y zarpaba de costas venezolanas. No era un barco, era una lancha de gran velocidad, esta lancha rápida. Fuentes oficiales sostienen que esta acción dejó 11 víctimas fatales, reflejando directamente los planes de la Casa Blanca y marcó una escalada significativa en la campaña antidrogas. Tanto así que pues el mismo Donald Trump dijo a todos aquellos narcotraficantes que se les ocurra volver a enviar o hacer este tipo de trámite, pues que lo piensen dos veces. Esto ha traído reacciones desde distintos gobiernos. Por ejemplo, el de Colombia. Gustavo Petro dijo que esto era un asesinato y que si así iba a ser el juego, él estaba dispuesto a rehacer cómo era la cooperación con los Estados Unidos. El viernes por la noche, Trump lanza una advertencia adicional. Dijo: las aeronaves militares venezolanas que sobrevuelen o amenacen a fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona serán derribadas. Esta advertencia ocurre después de que por segundo día
¿sí?, aviones militares venezolanos sobrevolaran un buque estadounidense desplegado en el Mar Caribe frente a las costas de Sudamérica. Sin embargo, después el mismo Donald Trump, al que le preguntaron sobre ese avión, él dijo: donde voló directamente no representaba un riesgo para nuestro buque, es la razón por la cual no se accionó. Pero si llega a haber alguna posición que se considere de riesgo, y ahí volteó. Recuerda usted, esto lo vimos en vivo para ustedes desde la Casa Blanca, pues él le dijo a su ministro: tanto usted como sus capitanes pueden tomar la decisión que corresponda. Yo le doy la orden para que ellos tomen la decisión que corresponda si esto representa un riesgo para los Estados Unidos. Ahora, desde Venezuela también se ha hablado al respecto, se ha mostrado, pues digamos, ahora está en una especie de tú a tú, si usted me permite la comparación folclórica. Venezuela también ha desplegado estos aviones, lo que ha sido el despliegue de los policías, estos activos, estos efectivos antinarcóticos en Colombia, más estos 4.5 millones de venezolanos milicianos que, según Nicolás Maduro, existen y según están desplegados a lo largo y ancho del país. Esto que estamos viendo acá es el secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, a bordo del buque de asalto en el Caribe. Acá lo estamos precisamente viendo, el secretario de Guerra de Donald Trump, quien visita por sorpresa Puerto Rico y el mayor buque de los Estados Unidos, desplegado allí muy cerca de Venezuela. Esto ha pasado un día después, 24 horas más tarde de que el presidente Donald Trump advirtiera que considera distintas opciones militares para atacar a los cárteles del narcotráfico que operan en Venezuela. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, viaja por sorpresa a Puerto Rico, un estado libre asociado al que Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 cazas F-35 como parte de su plan de operaciones antidroga en el Caribe. En su visita, que se produce 6 días después de que las fuerzas norteamericanas atacaran una embarcación narco del grupo venezolano Tren de Aragua, Hegseth estuvo acompañado por el jefe de Estado Mayor Conjunto Dan Kane, el militar con más alto rango del país, lo que alimentó las versiones de que la Casa Blanca utilizaría la isla como plataforma para sus vuelos militares en plena escalada con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Todo esto, toda acción trae una reacción. Esto usted y yo lo hemos conversado en otras oportunidades. Y ahora trae como resultado las acciones, es decir, las palabras del mismo Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, quien por un lado habla de Gustavo Petro y por otro lado habla del mandatario Daniel Noboa. Vamos por partes, escuchemos lo primero. Y el territorio venezolano está muy claro en los límites. Eso lo cuidamos nosotros. No necesitamos que nadie venga a creer que nos está cuidando. Que digan que Venezuela colabora con Colombia. Con Colombia no. Porque yo debo recalcar aquí, el único presidente que yo tenga conocimiento de Colombia, y digo yo por las épocas, ¿no?, por los tiempos, que ha luchado contra el narcotráfico, se llama el presidente actual, Gustavo Petro. Los demás socios del narcotráfico, Duque, Uribe, Santos, Pastrana, socios del narcotráfico, unos peores que otros. Y Duque le ha tocado enfrentarlo. Pero en Estados Unidos, en Colombia hay unas bases militares, supuestamente, perdón, a Petro le ha tocado enfrentarlo. Duque se quiso convertir en el duque de la droga, no lo dejó Uribe. No lo dejó Uribe. Bien, estas eran las palabras de Diosdado Cabello. Fíjese que este 11 de septiembre también es una fecha importante, pues se habló en esta misma jornada de lo que es la transición de llevar el pueblo a las armas después de lo que fue este ataque a los expresidentes colombianos. Diosdado Cabello habló de esta importante reunión, reitero, 11 de septiembre, y allí se habla de esa transición. ¿En qué consiste
Vamos a escuchar. Más conservadores, cálculos, dicen que la mafia que gobierna Ecuador, los más conservadores cálculos, dicen que la mafia que gobierna el Ecuador, con el presidente Noboa al frente y sus empresas, tienen empresas exportadoras de frutas, son los mayores exportadores de droga del mundo. Y hablan que el 60%, se habla, 60% de la droga que sale desde Colombia pasa por Ecuador. Pero el problema es Venezuela. Noboa es un arrastradito del gobierno de Estados Unidos. Bien, este argumento, por supuesto, se cae si uno echa un vistazo a la historia de los Estados Unidos, en la que también hubo presidentes de derecha que estuvieron involucrados al narcotráfico y estos fueron imposibilitados de entrar a los Estados Unidos, o inclusive también se pidió su extradición en su momento, como fue aquel presidente de Honduras o inclusive exmandatarios uruguayos de derecha, quienes se vieron involucrados a las drogas y a estos no se les permitió entrar al país. Bien, también ha hablado el ministro de Defensa de la República de Venezuela, Vladimir Padrino López, y ha hablado de lo que es el refuerzo militar y el patrullaje que se está haciendo. Tenemos también un audio para compartir con usted. Vamos a escuchar esto. Despliegue, apuntando a Venezuela, de buques destructores, del empleo de drones, del empleo de helicópteros levantados, decolados desde las mismas cubiertas de los buques. Todo eso lo estamos observando desde aquí, desde Venezuela. Lo estamos observando porque es un pueblo que está vigilante, está alerta, no está asustado, no tiene miedo, pero está en permanente alerta, vigilante, repito, de toda situación que pueda atentar contra nuestra seguridad física y contra nuestra soberanía. Estamos haciendo un trabajo serio, para alistar al país, para preparar al país. Más amenaza, más preparación. Más amenaza, más preparación. Seguimos recorriendo la región, dejamos Venezuela por un lado, este tema que por supuesto sigue en desarrollo, y vamos a hablar nos vamos directamente a Perú para hablar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ahora esta decisión de considerarla, declararla una persona non grata. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Y por supuesto el motivo de tal declaración a la mandataria mexicana. Carmen Alvarado a esta hora nos brinda todos los detalles. Compañera, contigo, buena tarde. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes para ti. Y ahora nos hemos trasladado hasta la Embajada de México, aquí en la capital peruana, para comentar precisamente lo que tú estás mencionando. Es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú ha declarado, ha aprobado esta moción de declaratoria de persona no grata. Nos referimos concretamente a Claudia Sheinbaum, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Bueno, es una decisión que también hay que advertir que todavía falta que pase por el Pleno del Congreso para ratificarlo, pero es el primer paso que ha decidido el fuero político, en este caso la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, para comenzar a cimentar esta decisión. Y es que hay que recordar, desde AMLO, desde Andrés Manuel López Obrador, pues siempre se ha defendido la postura de Pedro Castillo Terrones. Incluso llamó a AMLO, hay que recordar, a Dina Boluarte como la usurpadora. Luego vino Claudia Sheinbaum, que tiene el mismo lineamiento, el mismo sendero, digamos, de AMLO, y ella incluso ha recibido abogados como Guido Croxatto, el argentino, que se pasea por toda la región de América Latina asegurando la inocencia de Pedro Castillo Terrones, que en estos momentos se encuentra dentro del penal de Barbadillo afrontando un juicio histórico
histórico aquí por el delito de rebelión. Hay que recordar el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022, que lo llevó a prisión preventiva, y por ese motivo la Fiscalía está pidiendo largos años para él. Pero recordemos que Pedro Castillo Terrones, el exmandatario del Perú, también arrastra carpetas fiscales por corrupción, que ese es otro tema, pero es importante también señalarlo porque no solamente es por el delito de rebelión que está siendo investigado. Entonces tenemos ahora que la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, pues ha sido declarada persona no grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que luego tendría que ser ratificado. La pregunta es ¿cuándo? Eso depende también de la Junta de Portavoces, del Pleno del Congreso, del hemiciclo, para que se pueda definir la fecha y el día y la votación respectiva. Esta es la situación, Andy. También debo mencionarte, aprovechando que nos encontramos aquí en los exteriores de la Embajada de México en Perú, que ha habido algunos retrasos y han mencionado también algunos usuarios que quieren conseguir la visa mexicana, porque recordemos que eso también lo impuso México para todos los ciudadanos peruanos, tener la visa mexicana para ir a ese país, un trámite que cuesta aproximadamente $58, pero lo que aseguraban los peruanos, usuarios que venían a hacer este trámite, es que había demoras, había bloqueos en el sistema, diversas situaciones que generaron muchísimas molestias. Esta es la información, Andy, que manejamos desde la capital peruana. Gracias, Carmen Alvarado. Por último, compañera, ya mencionabas un poco lo que era claro, la situación de lo que es la solicitud de estos pasaportes entre peruanos, de peruanos queriendo ir a México. ¿Qué otra implicancia, compañera, tendría, no solamente para Claudia Sheinbaum, sino en términos diplomáticos? Por ejemplo, considerar hoy a la mandataria una persona non grata. Correcto, persona no grata, según también se lo hemos consultado a muchos analistas y también ex cancilleres, tiene un gesto más que político. Sí. Tiene un gesto, digamos, que nace desde el Congreso de la República, que esto puede ser luego difundido por Cancillería, porque es una decisión o atribución que tiene el Congreso de la República. Pero esto no significa que Claudia Sheinbaum no pueda ingresar al territorio peruano. No tiene nada que ver con un impedimento de salida, más que sí tiene un gesto político, como diciendo: no eres bien recibida por este motivo, estos son los argumentos, esta es la argumentación que nosotros especificamos del por qué tú estás siendo tratada de esta forma. Eso es lo que quiere decir y mencionarse, Andy. Es importante que se sepa, pero no significa que la mandataria de los Estados Unidos mexicanos no puede ingresar a territorio nacional. No es así. Gracias, Carmen Alvarado. Queda muy claro el panorama, compañera. Seguiremos en contacto. Todavía tenemos muchas noticias del Perú por recorrer. Lo haremos en nuestra emisión central. Bien, Latinoamérica, fíjese, vamos a mirar lo que ha pasado este fin de semana en la Argentina. Se llevaron a cabo las elecciones legislativas provinciales. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente un bastión del peronismo y el kirchnerismo. Entonces, desde ya había que entender que era bastante difícil. No era sorpresa para el oficialismo que ganar en este territorio era complicado. En este momento, lo que se está discutiendo es la distancia con más de 13 puntos entre el oficialismo y la oposición, que marcaron esa diferencia en esas votaciones, además con un alto porcentaje de participación del electorado. Esto pues llevó al presidente Javier Milei, puesto que estas elecciones provinciales tuvieron un tinte nacional. Por ejemplo, fue el mismo Javier Milei quien hizo proselitismo en una caravana, y hablamos allí de las tensiones que hubo en ese momento con los objetos y botellas que le lanzaban a la camioneta donde él se encontraba con su comitiva. También tenemos que hablar de lo que fue ese cierre de campaña, que acá lo vimos y donde también se vivió un momento de tensión entre los que estaban allí para apoyar al mandatario y quienes estaban allí precisamente para hacer lo opuesto.
presidente Javier Milei decía como frase importante: kirchnerismo nunca más. Este domingo 7 se llevan a cabo las elecciones, alto nivel de participación y por supuesto una distancia muy notoria entre la oposición y el oficialismo. Ahora el presidente Javier Milei deja un importante mensaje y dijo: esto es un revés y por supuesto hay que reconocerlo y aprender al respecto. Ahora, en lo que es el avance de esta misma información, este mismo lunes, el presidente Javier Milei llevó a cabo 2 importantes reuniones con todo su equipo ministerial, una por la mañana, una segunda en la tarde, y se tomaron decisiones importantes, las que conocemos hasta este momento. La confirmó el vocero presidencial, el señor Manuel Adorni, a través de este posteo, quien dijo: el presidente de la nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por la secretaria de presidencia Karina Milei, a la que él llama el jefe, su hermana, Guillermo Francos, el jefe de gabinetes de ministros de la Nación, la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y por supuesto el mismo Manuel Adorni. El presidente de la Nación también instruyó al jefe de gabinete de ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores y asimismo la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará. Ojo con esto, en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Fin, es lo que decía este posteo. Es decir, ahora se abre un poco, ¿sí?, esta mesa de diálogo con los gobernadores. Ahora ha habido respuestas por parte de los diferentes miembros. Por ejemplo, Maximiliano Puyaro habló en su red social X, Ramiro Marra, que tomó lo que fue un posteo directamente con una versión de la Biblia. Todo esto se da en el marco de las tensiones que se vivieron también con estos audios que involucran, ¿sí?, en este presunto caso de coimas a la hermana de presidencia, Karina Milei. Todo esto nos lleva a estar atentos a lo que suceda también en el punto económico de la Argentina, que hoy se vio una subida de dólar y el aumento en el riesgo país pasó de los 900 puntos a los 1000 puntos. Una mesa de diálogo con sus funcionarios, una mesa de diálogo con gobernadores. Lugar, fecha, quiénes estarán convocados, pues todo esto lo veremos más adelante. Quiero que miremos esta imagen en el lado derecho. Mire cómo este tren se lleva por el medio a este autobús de pasajeros. Al menos 8 personas murieron, otras 45 resultaron heridas en este choque entre un ferrocarril privado y el autobús. Este accidente ocurrió en la zona industrial del municipio de Atlacomulco. Esto en el Estado de México, donde el tren de Canadian Pacific Kansas City, una de las mayores empresas del sector, impactó contra este autobús de pasajeros, que además era, mire usted, un autobús de doble piso. Este autobús es de la línea Herradura de Plata. Este video que vemos, que se ha difundido por todos los medios y redes sociales, pues nos muestra el momento exacto en el que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando este pasaba por la línea ferroviaria. Al lamentar este hecho, pues se ha expresado en un comunicado que se encuentra en el lugar del accidente colaborando con las autoridades para aportar toda la información necesaria. Hasta el momento las autoridades no han confirmado qué es lo que causó, lo que generó este choque, que ahora por supuesto se encuentra bajo investigación. En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron 6 personas.
Latinoamérica y este viernes un día clave, toda la semana de hecho es importante, pero el viernes se leería la sentencia que darían desde la Corte Suprema Federal lo que ha sido estos meses de preocupación para Jair Bolsonaro, a quien se le acusa de un intento de golpe fallido contra Brasil y por supuesto contra el mandatario actual Lula da Silva por un plan de asesinato al mismo. Este viernes se hará en vivo, lo compartiremos con usted. ¿Qué va a pasar? ¿Será absuelto? ¿Será condenado a 40 años de prisión? Todo esto lo vamos a ver en nuestra señal. Y por supuesto, en este momento América Latina, le quiero invitar a que se quede con nosotros, que en minutos comienza nuestra emisión central. Estamos en contacto.